Bueno, nuevamente, Padre, en el nombre de Cristo, nos ponemos delante de ti para que nos ayudes en todo tiempo, en todo momento, a salir adelante, Señor, a poder desarrollar esta labor que tú nos has encomendado de poder desarrollar el discipulado, Señor. Tomamos ese privilegio con gran honor, Señor, con humildad, porque sabemos que es el privilegio que tú viniste a desarrollar y que ahora nosotros debemos de continuar acá. Gracias, nuevamente gracias por tenernos por dignos de ser fieles servidores tuyos. Ayúdanos en todo momento a mantener esa fidelidad, a mantener esa gratitud hacia ti, y que podamos realmente caminar en pos de ti siempre, Padre. En el nombre de Jesús, no nos permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y si en algún momento nos desviamos, permítenos también regresar al camino, Señor. Y ayúdanos con tu gran bondad, tu fidelidad, tu amor. Ayúdanos siempre a andar en el camino correcto para darte la honra, la gloria y para hacerte agradables a ti en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Nos ponemos en tus manos, sabemos que ahí estamos bien. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Acompáñenme, hermanos, acompáñenme aquí en Jeremías capítulo 6, verso 16. En Jeremías capítulo 6, verso 16 dice así la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Bueno, lamentable lo que al final dicen la nación del Señor ahí, ¿verdad? Pero como ya vimos, lamentable por un lado y bendecido para cada uno de nosotros que hemos encontrado al Señor. Ahora, ¿en qué año es que estamos ahora viviendo, hermanos? En el año del retorno, ¿verdad? Y como nos ha explicado nuestro pastor, y que también el apóstol Sergio lo ha explicado también, no se están refiriendo al retorno del Señor Jesucristo, que bueno, y ojalá que así fuese, pues Dios quiera que el Señor dijera: bueno, este va a ser el año también del retorno de mi hijo. Pero no se está refiriendo a eso la palabra, sino del retorno, de que nuestros corazones estén cada día preparados para estar con el Señor. Entonces, ¿a qué tenemos nosotros que retornar? A la comunión con el Señor. Tenemos nosotros que retornar a estar bien con nuestro Señor, a estar agradando al Señor, a poder estar, bueno, y obviamente la cuestión no solo va con el Señor, sino que también tiene que ver entre nosotros, porque Juan claramente dice ahí en sus cartas, dice que si tú no amas a tu hermano, a quien has visto, a quien lo tienes ahí, que le puedes hacer un bien, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Entonces, si no estamos bien con nuestros hermanos, automáticamente le estamos diciendo al Señor que no estamos bien con Él. Y no solo eso, sino que se está volviendo evidente que tenemos una mala relación con Dios, porque no estamos teniendo una buena relación con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, ¿qué nos dice el rema de este año? Que retornemos a una buena comunión con el Señor, que retornemos al camino correcto por el que el Señor nos quiere llevar. Y mire que cuando, en lo que meditaba yo ahí, cuando escuchaba la proclama y todo eso, pues no sé por qué vino este texto a mi mente. Vino este texto y me puse a estarlo revisando. Y bueno, será porque al final dice: no andaremos en él. Es en un camino que el Señor te ha puesto, es un camino que el Señor abrió para nosotros. Y ellos dijeron: no queremos andar en él. ¿Sabe cuál es lo complicado de todo esto? Y creo ya lo hemos visto, bueno, lo hemos enseñado antes en lo que se refiere al punto aquí. ¿Qué dice al principio? ¿Qué dice al principio, hermanos? Así ha dicho Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que es un mandamiento, que el Señor no les estaba sugiriendo: anden por el camino que yo les estoy planteando. El Señor no les estaba aconsejando: miren, pregunten cuál es la senda antigua y acérquense ahí para que continúen en ese camino. No, les estaba dando un mandamiento. Le digo que lo hemos platicado antes, porque yo les he enseñado de que el Señor no ruega, el Señor manda. Dice en Hechos, creo que capítulo 10, no recuerdo el texto exactamente, pero dice que el Señor manda a que todos los hombres se arrepientan.
El que ruega somos nosotros. Te ruego, hace caso, hombre, hace caso al llamado de Dios, arrepentite de tus males, el Señor ya va a venir, y si viene y vos no estás listo, te vas a quedar, entonces arrepentite. ¿Acaso no es eso lo que hacemos los hombres? Eso es lo que nos ruegan desde los púlpitos, eso es lo que nos piden desde los púlpitos, pero ese es el hombre que está rogando, porque hay un clamor de que la gente quiera venir a la salvación. Ahora el Señor ya habló y el Señor ya dijo: yo mando que todo hombre sea salvo. El que no quiera, no hay problema, ya ha sido condenado, dijo el Señor. Pero el que sí me acepte, me reconozca a mí, pasa de muerte, de condenación de muerte a vida. Y eso es lo que el Señor le explicó bien. Entonces el Señor les dice aquí a estos: miren, así ha dicho Jehová. Esa es la palabra profética que el Señor mandó. Ese es el mandamiento que el Señor estableció: deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos. ¿Qué están diciendo con eso? Rechazando la voluntad del Señor. Ellos expresamente están diciendo: yo no quiero nada que ver contigo. Y entonces, por eso es que yo me quedé meditando en esta palabra y yo dije: Señor, tenemos realmente que retornar a tu camino. Hermano, pero si estamos en la iglesia y somos discipuladores, pero es cierto, pero ¿tiene conflictos usted en su vida? Bueno, aquí dijeron, como quien dice, ferretería pongo con todo el montón de clavos que tengo, hermano. Y realmente eso es. No quiere decir que nuestra vida va a estar alejada de los conflictos. El Señor dice que ancho es el camino a la perdición. Un camino ancho quiere decir que es un camino cómodo, pero angosto, complicado, con dificultades. Es el camino a la bendición, el camino a la salvación. Ahora, no quiere decir que pero entonces el Señor nos dice algo muy particular: detengámonos en los caminos, mirad, preguntad las sendas antiguas. Entonces mire algo: los problemas que usted y yo podemos estar viviendo actualmente son problemas provocados por nuestras malas decisiones, son problemas provocados por desaciertos que hemos tenido, o son problemas porque ni modo, te surgió un clavo por ahí porque aquel te quiere hacer daño solo porque le caes mal. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que meditar, y esas son las cosas que el Señor nos dice: meditad en las sendas antiguas. Y eso es lo que quiero que hablemos un poquito. Tenemos que retornar a las sendas antiguas. Meditemos cuáles son esos caminos, o mejor dicho, cuál es porque el Señor dice: preguntad por los caminos, pero hay un solo camino por el cual tú y yo debemos de andar, y ese es el que tenemos que buscar, ese es el que tenemos que meditar, ese es el que tenemos que estar pendientes de entenderlo, para decir: Señor, este es el camino que tú quieres, por aquí yo quiero andar. No decirle como aquellos le dijeron: no andaremos en él. ¿Cómo así? No podemos rechazar de esa manera al Señor. No podemos decirle al Señor eso. Bueno, claro, eso muestra la dureza del corazón de ellos. ¿Quién lo está diciendo? Jeremías. Y Jeremías, ¿en qué tiempo profetizó Jeremías? En el tiempo donde a Israel se lo estaba llevando el río con los babilónicos, pero ellos decían: no voy a andar en el camino del Señor. Pero Jeremías les decía: miren, arrepiéntanse, ya viene el rey de Babilonia en contra de ustedes, pero no vamos a andar en el camino. Hermano, esa es obstinación, eso es terquedad, eso es no querer hacerle caso a la voz del Señor. Y como se los dije ya antes, esto es un mandamiento, no es un consejo. Dios no aconseja a nadie, Él manda a que en todos nosotros le sirvamos. Él manda que todos nosotros volvamos nuestro corazón hacia Él. Él manda que todos nosotros nos arrepintamos de nuestros caminos y volvamos al Señor. Retornemos a las sendas antiguas. Eso es lo que quiero que platiquemos hoy. Entonces note algo bien particular. ¿Quién es el camino? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Así rapidito, ¿qué nos está diciendo el Señor? Detente. En el camino por el cual estás, ¿es Cristo? En el camino por el cual vas, ¿estás honrando al Señor Jesucristo? ¿Estás honrando a mi Hijo Cristo? ¿Estás aceptando a mi Hijo Cristo? Porque mire, Pablo lo dice bien claramente, y tal vez más adelante lo vemos, pero ya que se me vino a la mente ahorita se lo digo ya de una vez. Pablo dice: asegúrense de que ustedes anden ¿en qué? En la fe.
Entonces, cada uno de nosotros podemos decir, hermano, pero yo voy a una casa, a un discipulado, y ahí le comparto a los hermanos y les trato de enseñar la palabra y los trato de bendecir y orientarlos en el camino. ¿Cómo usted me viene a decir que es? ¿Y acaso los fariseos no hacían eso? ¿Lo hacían o no lo hacían? ¿Y andaban en la fe? No, fueron necios. Dice, bueno, el Señor lo llamó, ¿cómo le digo? Pared blanqueada o sepulcro blanqueado, ¿verdad? Blancos por fuera, pero nítidos por fuera, musuleos bien lindos por fuera, pero llenos de huesos por dentro. Entonces, tenemos que tener el cuidado de que en nosotros no se vuelva eso, no seamos así. Y entonces Cristo es el camino, de manera que debemos de andar en el camino de la manera de Cristo, no a la manera de nosotros. No tiene que ver nuestro intelecto, nuestro raciocinio, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, ni nuestra inteligencia. Todo eso Pablo lo echó, dice, al trasto de la basura. Aquí solo es Cristo y su palabra. Entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el problema? El problema es que perdemos la vida al perder nuestra relación con el Señor. Mire lo que dice Jeremías también acá, en Jeremías 18:15, sí. Debemos de andar por ese camino que es Cristo. Dice, pues bien, mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos, se han desviado, dice, y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos y no por calzada. Entonces note lo que el Señor le está diciendo aquí, hablando con Jeremías. Dice de que mi pueblo me ha olvidado. ¿Cómo me ha olvidado mi pueblo? Dice que ahora queman incienso. Una consultita rápida. ¿Será un pueblo religioso o no? Claro. Mire, ¿qué es la quema de incienso? Son los tiempos de oración. Cuando un sacerdote entraba a quemar incienso, cuando iba a la hora de la oración, quemaban el incienso y ahí estaban incensando y orándole al Señor. Entonces estamos hablando de un pueblo que tenía oración, que tenía una actividad religiosa. Pero ¿a quién le quemaban el incienso? A dioses vanos, no era al Señor. ¿Por qué? Porque se habían desviado de sus caminos y de las sendas antiguas, para andar por senderos y no por calzada. ¿Qué quiere decir andar por un sendero y no por una calzada? ¿Qué es la calzada? La calzada es una calle preparada. La calzada es una calle debidamente marcada, debidamente establecida, por el cual tú y yo tenemos que andar. Un sendero es un camino abierto, un camino que no incluso no te puede llevar, o de repente te puedes ir a cualquier lado. No sabes para dónde vas, mientras que una calzada está definido de dónde empiezo y a dónde lo termino. ¿Por qué? Porque es un camino preparado por el Señor. Es un camino que el Señor ya lo estableció, y por eso el Señor dice, bueno, estos andan por sus senderos, andan por sus caminos. Se olvidaron de la senda antigua, que es la calzada que yo preparé para que me sean agradables, para que me sean un pueblo santo, para que sean un pueblo escogido, o que realmente representen que son un pueblo escogido, y que lo desarrollen así a nivel, hacia toda la población, hacia todo el gremio, por así decirlo, hacia toda la congregación. Entonces no quisieron, se fueron por dioses vanos, no quisieron pero sí mantuvieron la religiosidad. Por eso es que el Señor les dijo a los fariseos, son hipócritas, porque les gusta la religión, pero no les gusta la relación con Dios. Les gusta que los exalten, pero a ustedes no les gusta exaltar, no al hombre, a Dios, darle la gloria a Dios de todo lo que nosotros recibimos, tenemos y vamos a hacer. La gloria es del Señor, no de nosotros. Bueno, como comercial, nunca te agarres para ti una gloria. Siempre que te diga un hermano, hey hermano, qué bien lo hiciste hoy, qué bonito tu mensaje. Bueno, es que miren, me he quemado las pestañas de tanto estar ahí estudiando. No, ¿cuál pestaña se ha quemado? Ninguna. Es el Señor que te regaló un rema y tú dices que me he quemado las pestañas. No. Entonces démosle la gloria a quien la merece, porque todo lo que tú y yo tenemos se la debemos al Señor. Amén. Entonces, por eso Jeremías dice aquí, hey, mi pueblo se ha olvidado, de yéndose por dioses falsos, yéndose por dioses vanos. Sí tienen ceremonia religiosa, pero de nada les sirve, porque no es a mí que me están adorando. Entonces tenemos que ir a las sendas antiguas para entender cuál es el camino por el cual debemos de andar.
Bueno, quiero que me acompañe entonces, ¿cómo ir a la senda antigua? Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Pero mire el gran problema que tienen las cisternas, que son cisternas agrietadas que no retienen agua. Entonces, ¿de qué les ha servido cavar las cisternas si de todos modos el agua se pierde? Ahora, el punto principal es que entonces dice que el Señor es fuente de aguas vivas. Entonces, ¿qué, para nosotros retornar a las sendas antiguas, qué es lo que debemos de aplicar en nuestra vida? La fidelidad, ser fieles a la palabra del Señor. Todo lo que tú hagas fuera de la palabra del Señor está mal hecho. Así de sencillo. No, hermano, pero es que yo más o menos leí algún... No. Todo lo que tú hagas fuera de la palabra del Señor no es algo agradable a los ojos de Dios. Así es fácil. No estamos agradando al Señor y estamos haciendo religiosidad. Sí, tal vez, probablemente eso es un trabajo religioso, pero no relación con el Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes son mis amigos? Dijo el Señor. Los que hacen mi voluntad y los que la siguen, esos son mis amigos, esos son los que están conmigo. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos tú y yo para hacer la voluntad del Señor? Ir a las aguas, entender ser fieles a la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que nos compete a ti y a mí. Entonces, mira lo que dice aquí la palabra. Dos males ha hecho mi pueblo, dice. Dos males. Número uno, me ha abandonado a mí, que yo soy la fuente de aguas vivas. Y ese es un mal. Y el otro mal es que se han cavado para sí cisternas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos están confiando más en lo que ellos pueden hacer que en lo que el Señor está haciendo por ellos. Entonces, esas es las dos maldades que el Señor está diciendo acá. Entonces, el punto es que, le doy un ejemplo mejor. Hace muchos años, mi papá me llevó a una finca. Estaba yo pequeño, mi papá dijo, vamos a ir a una finca, te voy a llevar a uno de unos amigos que tienen una finca ahí cerca de Choloma y vamos a ir a andar ahí en unos caballos y toda la cuestión. Bueno, la cosa es que fuimos a la finca. En lo que estábamos viendo en la finca, yo vi que el dueño de la finca tenía unos abrevaderos ahí para los animales que tenía unos sistemas de riego y me llamó la atención, no sé por qué, me puse a curiosear eso. Entonces el señor de la finca, el que tenían a cargo ahí, me llevó a donde hay una piscina grande. Y yo miré que de esa piscina a la par había algo más pequeñita, una pileta más pequeña, pero salía un montón de agua. Entonces yo le pregunté, ¿y esta agua de dónde sale? ¿Tienen alguna llave? No, es un yacimiento natural, me dijo el Señor. Es un yacimiento natural. Entonces lo que el Señor hizo fue armar una gran pila gigante y ahí se reparte para riegos, para darle de beber a los animales, y esa agua está constantemente fluyendo y fluyendo y fluyendo. Entonces ayer que estaba meditando en este texto me acordé de ese evento y me quedé pensando, ¿qué hubiese pasado si este hombre con ese yacimiento ahí deja el yacimiento por cavar cisternas y llenar las cisternas para almacenar agua? Ese es el entendido que estamos viendo acá. Apartarme de lo que fluye naturalmente, de la bendición que el Señor está dando de algo fresco siempre, versus almacenar agua, y que encima lo hicieron mal, dice, porque el agua se les iba. Ahora, ¿cuál es el punto? El Señor dijo, aquí hay dos llamadas, porque uno es a la palabra y la otra es que el Señor dijo claramente, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como a algunos se le ocurre creer en el Señor, no, como dice la Escritura, si el Señor murió, resucitó, murió, fue al infierno a pagar por nuestros pecados, viene y resucita, y que ahora está a la diestra del Padre, el que cree en ese evento ya es salvo, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué sale del interior? Un río de agua viva. Son las aguas que estos estaban diciéndole no, porque yo voy a tener una cisterna aquí para tener mi propia agua. No quiero el agua de Dios, quiero mi propia agua. ¿Y cuál es el problema de una propia agua? Supóngase que la cisterna está bien, que el agua no se está derramando. ¿Qué pasa con esa agua? No sé cuánto tiempo durará el agua en la cisterna, a menos que la estemos clorando. Pero el punto es que esas aguas almacenadas lo que implican es algo que tú estás haciendo para apartar lo que el Señor quiere hacer por ti o en ti.
Y ese es el punto trascendental de todo esto. Entonces nosotros no tenemos que desperdiciar esos yacimientos naturales que el Señor nos ha dado, es decir, el agua interior de su Santo Espíritu que fluye a través de la palabra, porque el Señor dijo, mis palabras son ¿qué? Son espíritu, y al mismo tiempo dice son vida. Entonces, ¿quieres tener vida realmente espiritual? ¿Quieres tener un espíritu vivo en ti? Tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Mire, usted y yo estamos en discipulado. Así que si hay algo que no nos podemos perder es estar metidos en la Biblia, es estar metidos en la palabra. Yo no sé si usted lee paquines o qué cosa leerá, o periódico, no sé. Pero usted tiene que invertir tiempo en la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es algo que no se nos puede pasar por alto. En algún momento que usted tenga, mire, todos tenemos celular, ¿verdad? Y ahora son los llamados smartphones, los inteligentes, ¿verdad? Pero no, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Que si usted va a un banco, en vez de estar desesperado en una cola ahí, porque siempre nos agarra la desesperada, póngase a leer algo ahí tranquilo. A menos que lo vayan a decir que, así como me dijo un guardia, se me acercó una vez, ya casi no molestan, ¿verdad? Pero antes decían, señor, apague el celular. No, pero mira que estoy leyendo una Biblia, apáguelo. Me dijo así, como que me estaba tratando también, ¿verdad? Pero es que fíjese que solo, ni me terminé de decirle cuando me dijo, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que aquí es prohibido. Ahí hay cámaras, mi supervisor me va a ver y me va a regañar a mí. Y usted no quiere que lo saque del banco. Entonces mejor apague el celular. Está bien, no hay problema. Así platicando nos entendemos. Sí, es que a veces lo tratan a uno bien grueso, ¿no? Pero bueno, cuando está en otro lugar, tal vez no en un banco, pues, porque lo regañan a uno, tal vez, pero tiene el chance de llevar ahí. Pero es que algunos dicen, mira, a mí me ha pasado, yo sé que a usted también me ha pasado, que le dicen, bueno, y es que solo leyendo Biblia vas a pasar. Y es que solo en eso puedes estar. No te entumijas ahí las piernas de estar sentado leyendo algo. ¿No le han dicho eso? Bueno, si no se lo han dicho, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y perdón. Bueno, este Carlos ya los está chapeando a todos, ¿verdad? Porque al que no se lo ha dicho es porque no lee. Dice, eso a punto es de la Carlos, no soy yo. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que aprovechemos nuestro tiempo para llenarnos del Señor, para dejar que esa agua fluya, que esa agua de vida fluya en cada uno de nosotros, y aprovechamos porque nos edificamos, nos estamos edificando, en vez de llenar nuestra mente con lo que están diciendo. No, yo no estoy diciendo que no miren noticias ni que no esté actualizado con las cosas que pasan en el mundo, tenemos que hacerlo, pero no nos enfoquemos en esas cosas, porque mire, no sé si solo a mí me ha pasado, pero yo sé que a muchos de ustedes también. El otro día me adormí leyendo noticiero, pero noticiero salvaje. Es decir, la guerra que estaba pasando en Medio Oriente, la guerra de Ucrania. Me quise actualizar de todo lo que había en la guerra. Hermano, después de durmiendo, soñando con guerra, yo me desperté hasta sudado como a las 3 de la mañana y le dije a mi mujer, mira, hoy ya estoy quedando loco por estar viendo tanta noticia de guerra, como que el alma queda tocada, golpeada, qué sé yo. Entonces yo dije, no, mejor palabra, mejor me acuesto leyendo palabra y me olvido de las noticias y ahí me voy a actualizar después. Pero ¿qué es? Es ir en pos de las cosas del Señor, no en pos de las cosas del mundo. Infórmate, sí, de acuerdo, pero informémonos más de la Escritura. Amén. Entonces mire, fidelidad a la palabra. Mire lo que dice Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor aquí? Bueno, se recuerda quién se lo estaba diciendo, ¿verdad? A Sami, sí. Pero la samaritana, voy a hacer que alguien se llame Sami y se sienta aludido, ¿verdad? Entonces a la samaritana. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que ella le dice, Señor, dame de esa agua. Le dice que yo no venga aquí a... No me has entendido. El asunto aquí es espiritual. El asunto aquí es llenarte de la palabra del Señor para que en ti fluya siempre un agua viva. El Señor se presenta como el dador del agua viva. Bueno, es una referencia obviamente a la palabra del Señor y es una referencia también al Espíritu que viene con Él, para podernos tener siempre saciados, consolados y llenos. Ahora, ¿qué implica? Porque lo que yo le quería remarcar aquí es que aquí dice, no tendrá sed jamás.
no tendrás sed jamás. Pero ¿qué implica tener sed? Fíjese que estaba viendo ahí, le estaba preguntando a mi hija que como médico me dijera, cuando uno tiene sed, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando tenés sed el primer síntoma es que estás deshidratado, hay deshidratación. Y si no estás deshidratado, el problema puede ser que aumentaste los niveles de sodio. Bueno, aquí está el doc, no sé si me dijo brutadas aquello o no, ¿verdad? pero el asunto es que te descuadraste del sodio, comiste mucho producto con sodio o con sal, o también te desbalanceaste con el azúcar, ¿verdad? Mucho azúcar, y eso provoca la resequedad, y entonces viene la sed. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto de que cuando uno tiene sed, ¿qué pasa? Hay una necesidad que se tiene que satisfacer, ¿o no? Usted busca, yo quiero tener un buen trago de agua para llenarme, para poder saciar esta sed. Entonces, es lo que el Señor le estaba diciendo a la samaritana. Cuando yo te dé esa agua, del agua que yo le daré, no tendrás sed jamás. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que con la palabra de Dios en nuestras vidas nosotros vamos a estar completamente saciados. Debemos de estar completamente saciados. Hermano, pero que tengo problemas. Sí, pero la Biblia te va a enseñar cómo salir del problema. Hermano, pero es que los problemas no se terminan. De acuerdo, los problemas no se te van a terminar, se te pueden hasta multiplicar. Pero con la palabra en tu corazón vas a tener siempre gozo, que es algo que no te lo va a dar nadie, ni nada en esta vida. Solo la palabra del Señor puede llenarte de gozo. ¿Por qué? Porque es una fuente que brota para vida eterna. Ahora, note algo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Es una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, ese es un beneficio que recibimos en esta vida que nos va a servir y nos va a trascender a la vida venidera, a la vida eterna con el Señor. Entonces, Biblia siempre vamos a tener. La palabra del Señor siempre va a estar con nosotros. Claro, la gran diferencia es que ahora tú y yo tenemos que leerla, porque obviamente difícilmente vamos a tener la memoria para recordar todas las cosas. Pero cuando tengamos el pleno conocimiento que el Señor nos va a dar, la palabra va a estar instalada en tu corazón y en tu pensamiento, y la vas a poder ya vivir plenamente. Pero tenemos que empezar a desarrollarnos ahorita. Si no, de nada nos va a servir nosotros estar trabajando en esto si lo que buscamos simplemente es religiosidad y no vivir una vida de acuerdo a como está escrito, que sería la vida correcta del Señor, la senda antigua correcta del Señor. Jeremías 17:7 dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿Se da cuenta? Pregunta así rapidito. Mire lo que dice aquí: no temerá. ¿Ha tenido alguna vez usted miedo de algo, de algún evento? Mira, a veces se vuelve hasta paranoico uno. Tengo bueno, no le voy a decir quién porque me meto en problemas, ¿verdad? Máximo si de repente agarran el tema y lo escuchan. Pero conozco una persona que no vive acá, vive en otro país. Cuando viene a Honduras, se hospeda ahí con nosotros en la casa. Pero cuando salimos, Dios mío, hermano, qué problema andar con esa persona. Porque cuando salimos abre el portón y ya podemos salir, métete al carro rápido. Hermano, Dios mío, yo le digo, mira, así con vos no se puede andar. Porque cuando andamos en la calle y ve a alguien que va en una moto, perdón por los que andan en moto, pero así me dice ella, pues, mira, y ese no será sicario. Ay, Dios mío, mira, le voy a comprar algunos lentes rayos X para ver quién anda armado y quién no, y seguramente te vas a sorprenderle, porque aquí todo el mundo se maneja armado. Pero el punto, ¿cuál es? Que se siente a todo le tiene miedo. Entonces, yo no lo estoy diciendo que hay que ser desprevenidos o que hay que ser y como quien dice irresponsable y se meter a lugares, pero cuando usted sale de su casa, ¿sale tranquilo o sale viendo para todos lados, sabe que no hay alguien que lo está siguiendo? O si viene alguien que de repente va en su misma dirección, usted siente que lo están siguiendo. O si se le para un policía al lado, siente que lo va a llevar preso.
Entonces, porque ese tipo de cosas dice aquí, cuando hay una confianza en el Señor, eres como un árbol que está plantado junto al agua, a un agua viva. Y que tus raíces se van a extender a esa corriente de agua viva. Y el primer punto, el primer síntoma o el beneficio que vas a tener es que ya no va a haber temor en ti, es decir, miedo a las cosas que te puedan venir, miedo a las cosas que te puedan pasar. Es más, el Señor dijo, ¿saben a quién deben ustedes de temer? ¿Se acuerdan de esa palabra? Ustedes deben de temer al que, ¿qué dijiste? Exactamente, al que te mate el cuerpo y tiene el poder de agarrar el arma y echarla al infierno. ¿Y quién puede hacer eso? Solo el Señor. Pero el que te mate el cuerpo, pues está bien, pues te partieron la cabeza y ni modo, pues, pero vas a estar siempre con el Señor. El punto es que no debemos de tenerle miedo a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en el Señor. Amén. Entonces dice que cuando venga el calor, ha venido calor a su vida, es decir, ha venido tiempos sofocantes, tiempos difíciles, pero dice que no va a haber un temor cuando venga el calor. ¿Por qué? Porque tú estás plantado junto a corrientes de agua. Dice que tu hoja estará siempre verde. ¿Qué implica el verdor? ¿En qué momento las hojas se ponen verdes de un árbol? O sea que es un tiempo primaveral donde todo está bien tranquilo, donde no hay problema, donde las cosas van fluyendo. Pero ¿en qué momento vives eso? Cuando estás plantado junto a la corriente de agua viva. Y también dice que en el año de sequía tampoco te vas a angustiar, tampoco debes de angustiarse. ¿Por qué? Porque estás pegado a la fuente de agua viva y no vas a cesar de dar fruto. Me gusta ese último punto. ¿Somos fructíferos, sí o no? Debemos de ser fructíferos, hermano. Debemos de ser fructíferos. Y ahí están en la Biblia los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cuántos de esos frutos manifestamos? Bueno, digamos así, ¿cuántas de esas características de ese fruto del Señor manifestamos nosotros? Y entonces nosotros tenemos que medirnos ahí. El Señor dice: hey, paraos, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la senda antigua? Para yo poderme decir, soy fructífero, Señor, estoy entendiendo que cuando yo estoy pegado cuando mis raíces están pegadas a la fuente de agua viva, yo voy a ser fructífero. Entonces voy a la Escritura y ahí dice que el fruto del Espíritu comienza con amor. Somos amorosos, nos amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro cónyuge, a los que están juntos en nuestro hogar. Entonces tenemos que irnos midiendo si esos frutos se van reflejando en nuestra vida. Tenemos gozo, que es la otra manifestación, amor, gozo. Somos pacíficos, no pacificadores, pacífico, que es muy diferente. Entonces uno va midiéndose: Señor, me falta, aquí más o menos, aquí estoy bien. No, pero el Señor dice: la manifestación del fruto es esas 9 cosas. Así que esas 9 cosas tenemos que poderlas mostrar cada uno de nosotros. Y entonces eso es estar fieles a la palabra del Señor. Eso es mantenernos pegados a la fuente de agua viva que nos sirve, repito, para esta vida y aún para la vida venidera ya con el Señor. Ahora, acompáñame a Jeremías, ya se me está yendo el tiempo, acompáñame a Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio y no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben, dice el Señor. Entonces el otro punto que quiero yo que miremos es que el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento. Cuando el Señor dice: hey, miren, párense, mírenlos, consideren los caminos, entiendan ¿qué es lo que está diciendo el Señor en otras palabras? Que entendamos que andamos en el camino equivocado, que tiene que haber un arrepentimiento, que tenemos que volver a la senda por donde el Señor nos quiere. Y por eso dice aquí que mi pueblo es necio, no me conocen. Para empezar, no le conocen. ¿Por qué? Porque ellos estaban ofrendando, ellos estaban incensando, ellos estaban orando a dioses vanos. Entonces habían dejado a Dios, al verdadero Dios, de lado. Entonces dice: son torpes, no son inteligentes. ¿Por qué dirá el Señor que no son inteligentes? Porque ¿quién es el que te da todo el bien? ¿Quién es el que dice: yo tengo pensamientos buenos para ti, para un buen porvenir, para que tengas un futuro? ¿Quién es el que te dice eso?
el Señor. Entonces cuando le damos la espalda al Señor, pues obviamente nos estamos actuando como torpes, como no inteligentes. Y por eso dice ahí, son astutos, pero para lo malo, no para hacer el bien. ¿Sabe de dónde viene eso? Eso viene desde el mismo huerto de allá con Adán y Eva. El Señor los instala en el huerto, pero no sé por qué le creyeron más a lo que la serpiente decía que a lo que el Señor decía. Y entonces el Señor dijo, miren, aquí tenemos un problema, dice el Señor, ahí me imagino que con sus ángeles, aquí tenemos un problema, porque ahora aquí tenemos a un hombre y a una mujer, escuche eso, que tienen todo el conocimiento del bien y el mal, pero no tienen la capacidad de hacer el bien y de desechar el mal. Y eso es lo que estamos viendo acá con este pueblo. ¿Por qué entonces? ¿O qué es lo que pide el Señor entonces? Que vayamos al arrepentimiento, que entendamos y nos arrepintamos del camino equivocado que podemos llevar y entonces entablar una buena relación y una buena comunión con el Señor. Y eso es lo que el Señor dice. Mire lo que les dice aquí al pueblo: un pueblo necio, un pueblo que no me conoce, que son torpes, que no son inteligencia y que tienen astucia para el mal. Ahora, ¿de qué pueblo se está refiriendo el Señor? Pues sí, era el pueblo de él, de Israel. Entonces, ¿por qué les recalco yo esto? Porque entonces que no se diga eso de ti y de mí como hijos del Señor. Pero cualquiera puede decir, hermano, pero yo estoy discipulando, claro. De plano que estamos discipulando, de hecho estamos haciéndolo, y qué bien que lo sigamos haciendo, pero que lo hagamos como el Señor quiere. Que entendamos cuando hicimos algo malo y vayamos rápidamente al arrepentimiento, que cambiemos. ¿Se acuerda qué es arrepentimiento? Metanoia, cambio de mentalidad, es hacer un giro de 180 grados. Alguna vez escuché ahí que es un giro de 360, no, 360 volvemos al mismo punto. Un giro de 180 grados, que definitivamente hagamos algo diferente en relación con el Señor y en pos del Señor, no en contra de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces la relación con el Señor, no basta con tener un conocimiento intelectual. ¿Qué los está diciendo el Señor aquí? Son torpes, no son inteligentes. ¿Conocían de Dios? Sí, pero no intelectualmente hablando, la relación con el Señor no basta con simplemente entender que existe un Dios. No basta con eso. ¿Qué se necesita? Cultivar una relación con Él, que platiques con Él, que tengas confianza en Él. ¿Te acuerdas el ejemplo que hace unos días lo platicamos? Si no mal recuerdo, no me acuerdo si fue con ustedes o con alguien más, pero yo les puse el ejemplo. ¿Qué tal si usted va por la calle y le dicen, hey, venga usted para acá, venga usted de confianza, así que quiero hacer un experimento ahí alimenticio con usted, quiero que cierre los ojos y abra su boca, yo le voy a poner algo en su boca y usted me dice a qué sabe? ¿Usted haría eso? Ok, ¿por qué? Porque no hay confianza, ¿verdad? Ok, ¿y qué pasa si Dios te lo dice? Ahí sí. Sí, pero ¿cómo te lo va a pedir el Señor? Está guindando de una pendiente con una cuerda y te dice, corta la cuerda, hijo. ¿Te acuerdas de aquel ejemplo? El pastor lo ha predicado muchas veces. Estamos en una pendiente, estamos sujetos a una cuerda y no hay manera de cómo salir del lugar. Entonces le dice, Señor, ¿qué hago? Simplemente corta la cuerda. Y nos atrevemos a hacer algo así. Es bien difícil, hermano, pero es confianza. Pero ahora, ¿de dónde parte la confianza? Porque tienes una relación con el Señor, porque hemos platicado, hemos avanzado, has visto cómo Dios te ha resuelto tus problemas, has visto cómo Dios te ha cambiado tu vida, ha cambiado la vida, qué sé yo, de tu amado, de tu amada. Era un tigre, ahora se volvió un gatito, no sé. Pero tú vas viendo los cambios que el Señor va haciendo en las vidas y entonces vas agarrando confianza en el Señor. Y cuando el Señor te dice, hey, cortar la cuerda porque es necesario, entonces tú dices, bueno, si tú lo dices, Señor, vámonos. Y la hacemos sin saber qué va a pasar. Pero ¿cuál es el punto? No hay incertidumbre futura porque estás entendiendo que en la palabra de Dios es sólida y que te va a rescatar de todo cuanto Él dice. Ahora, necesitamos una relación con el Señor, necesitamos ser obedientes. La obediencia debemos de buscarla. Bueno, escribía yo aquí, porque es una sabiduría que viene del Señor. Cuando tú y yo obedecemos, ¿qué es lo que obedecemos? Principalmente, ¿qué es lo que obedecemos? Su palabra. Tú lees la palabra y tú dices, tengo que ir a perdonar a mi hermano. Entonces, tengo que ir donde aquel que
que de repente me ofendió, de repente me insultó, pero bueno, lo vamos a perdonar, está bien, no hay problema. Pero que sea realmente un perdón donde tú dices, ¿sabes qué? Te perdono lo que me hiciste, o voy y te pido perdón por el daño que te hice y vamos a ver si te perdonan, pero si te pido perdón pero eso sí, que no te vuelva a ver en el resto de la vida, no, eso ya no es perdón, eso simplemente es ponerse a cuentas o tratar de ponerse en paz, pero cada quien por su camino. Perdón es decir, ¿sabes qué? Te fallé, sigamos adelante juntos y nos ponemos a cuentas ya y seguimos caminando juntos. Eso es realmente la obediencia que nosotros tenemos que hacer y también una autoevaluación. Entonces, mire acá, en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, se convirtieren en arrepentimiento, se convirtieren de su mal, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Cuando tú y yo vamos al arrepentimiento, hay sanidad. Cuando tú y yo vamos al arrepentimiento, el Señor nos empieza a escuchar, el Señor empieza a oírnos. Dice que los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Es cierto, estamos en la era de la iglesia, que muchos la llaman la era de la gracia, pero la Biblia dice allá que en Proverbios 4 que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, Proverbios 4 es, no, estoy confundiendo el texto yo, es que ya me sonó raro, fíjate. Pero bueno, el asunto es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y son para ti y para mí. Entonces a eso es lo que tenemos que nosotros ir, ¿verdad? Y a eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, bueno, avanzando un poquito más, mire lo que dice acá. Bueno, todavía tenía un puntito más. Es que bueno, el arrepentimiento es el cambio de la mente, es confesión y abandono del pecado. Es lo que simboliza el arrepentimiento: cambio de mente, confesión y abandono del pecado, fe en nuestro Señor Jesucristo, confiar siempre plenamente en Él y también tener frutos dignos. El Señor dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Ezequiel nos dice aquí, Ezequiel 18:30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor a Jehová. Arrepentíos y volved de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea un causa de tropiezo para nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted sabe que existe transgresión, pecado, iniquidad. La transgresión es una falta, un mandamiento, pero esa falta recurrente se vuelve un pecado. Automáticamente estamos pecando contra Dios, y un pecado recurrente se nos puede volver una iniquidad, que ya sería una mancha del espíritu. Transgresión es mancha del cuerpo, pecado es mancha del alma y la iniquidad es mancha espiritual. Pero dice el Señor ahí que para que no tengamos iniquidades que sean causa de tropiezo, ¿en qué? Tropiezo en qué, hermanos, en nuestro caminar con el Señor, en andar en la senda antigua. Porque si tú y yo andamos en pecados o llegamos al punto de la iniquidad, estamos rompiendo nuestra relación con el Señor. Entonces ahí es donde uno clama al Señor y Él no hay respuesta. Es donde uno busca al Señor y es donde cuando el pastor nos dice de que el payaso se empieza a llorar, cuando el gigante se vuelve enano, porque todo empieza a salir al revés. ¿Por qué? Porque andamos en un camino equivocado. ¿Y qué dice el Señor aquí para corregirlo? Arrepentíos y volved de vuestras transgresiones. Entonces son las cosas que tenemos. Por eso tenemos un llamado al arrepentimiento. Ahora, ¿será que tenemos algo de qué arrepentirnos usted y yo? No me diga de qué cosa, solo que le pregunto si hay algo de qué arrepentirse. Claro, siempre va a haber algo de que tengamos que estar sacando siempre. Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad de preguntar por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿de qué quiero hablarle aquí? Del buen camino, que a veces nos hemos apartado de él. Entonces, el buen camino, ¿cuál es? El camino por el cual Dios quiere que tú y yo andemos, el camino por el cual tú y yo tenemos que andar transitando. Obviamente es un camino que va a contrastar mucho con el camino de pecado, porque es un camino de santidad. El camino del pecado te lleva automáticamente a la destrucción, pero el camino de santidad te aparta del camino de pecado y te hace agradable al Señor. Y obviamente la Biblia dice que al que más se le da,
más se le demanda. ¿Por qué te digo yo eso? Porque entonces el Señor quiere que tú y yo nos mantengamos siempre en el camino de Él, el camino de la santidad, el camino fuera del pecado. Entonces el buen camino es un camino de comunión. El buen camino conduce a la paz interior, al descanso de nuestras almas. Entonces, ahora, ¿cómo desarrollamos rápidamente? ¿Cómo desarrollamos esa vida de comunión para poder tener un camino recto y bueno delante del Señor? Mire, número uno, conocer a Dios a través de su palabra. Eso dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces no hay manera de que usted y yo tropecemos si todo cuanto nuestra vida lo hacemos de acuerdo a la palabra del Señor. Pero vamos a ir un poquito rápido. Oración constante, orar sin cesar, dice Pablo. Tu oración, mi oración tiene que ser constante. No solo tiene que ser un ritualismo que yo me pongo de rodillas y empiezo a orarle al Señor. No, también cuando tú vas en el carro, cuando estás ahí esperando y alguien te está molestando, Señor, ten misericordia de este salvaje que me está molestando. Entonces, cosas como esas, pues tenemos que mantener siempre pendiente la oración. Adoración y gratitud por sobre todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: por sobre todas las cosas dad gracias en todo. Ser agradecidos con el Señor en todo. Y eso va cambiando tu actitud y te va llevando por la senda correcta, el buen camino, por las sendas antiguas. Obediencia y santidad, eso es lo que dice Primera de Pedro 6:16. Congregarnos, no hay que dejar de congregarnos. Dice ahí Pablo en Hebreos 10:25: no dejéis de congregarnos más. Hay un agregado: más cuando ves que el día se acerca. Entonces el Señor nos pide que tengamos una vida de comunión, porque para tener comunión con Dios tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. Si no tenemos comunión con nuestros hermanos, pues yo no puedo decir que tengo comunión con el Señor. Volvemos al texto de Juan. Si yo no amo a mi hermano a quien miro, pues difícilmente voy a poder amar a Dios a quien no he visto. Amén. Bien, entonces el servicio a los demás. ¿Nos entregamos por el servicio a los demás? Eso es lo que dice Marcos 10:45. Yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, he venido para servir y entregarme a los demás en servicio. Entonces, confesión y arrepentimiento, eso dice Primera de Juan 1:9. Dependencia del Espíritu Santo, eso dice Romanos 8:14, que todos aquellos que hemos nacido de Dios somos hijos, todos los que hemos nacido del Espíritu somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos explica ahí. Perseverancia en las pruebas, eso dice Santiago, y manteniendo el enfoque en Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, son 10 cosas que yo más o menos encontré aquí para poder decir que ando en el camino correcto, y son una guía, un mapa, no para que nos volvamos religiosos en todo lo que tenemos que hacer, no, es para que a través de nuestra vida mantengamos siempre el enfoque, la vivencia espiritual viva, y podamos desarrollar nuestra vida espiritual a la manera como Dios quiere. Por eso ahí está cada una de las cosas con sus textos, para que lo hagamos conforme a como esté escrito y no conforme al pensamiento de cualquier hombre. Amén. Ahora, último punto, Jeremías 6:16, para ir aterrizando. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron que no. ¿Qué es esto? Reflexión. Tengamos un tiempo para reflexionar en su palabra. Tengamos un tiempo para que nosotros reflexionemos en todo el trayecto que llevamos de vida y en todo lo que hemos hecho para el Señor. Entonces necesitamos tener un tiempo de reflexión. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene usted de creyente? ¿Cuántos años tiene usted de estar en la iglesia? ¿Cuántos años tiene de estar escuchando? ¿Cuántos años tiene de estar leyendo? Mire, si usted no estoy poniendo una tarea ni nada por el estilo, pero supongamos algo. Si usted se hubiese leído la Biblia una vez al año, por los años que tiene de creyente, algunos lo hubieran leído ya 20 veces. ¿O no? O más. Tal vez algunos menos, dependiendo de cuántos años tiene usted de creyente. Pero ¿cuánto ha escuchado de palabra? ¿Cuánto ha leído usted la palabra? Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Sabes qué? Detente, párate, detente, haz un alto. Mira, dice: paraos en los caminos y mirad. Eso es reflexionar, eso es
esa palabrita, no la anoté, pero no la tengo aquí. Creí que la había anotado la palabra mirad, pero es un llamado a que tengamos una consideración de las cosas que estamos desarrollando en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, detenernos, evaluar nuestras decisiones y el rumbo de vida que estamos marcando. Entonces, eso es lo que nos está hablando el Señor. Necesitamos evaluar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de acuerdo a como Dios quiere, o lo que estamos haciendo lo hacemos de acuerdo a nuestro razonamiento, poniendo lo que usted quiera de usted. Quizá usted es muy sabio en algunas cosas y entonces hace las cosas de acuerdo a ese entendimiento, pero no de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a como Dios quiere. Entonces nos saldríamos ahí del camino. Por eso el Señor dice: hey, reflexiona, pregunta cuál es el sendero antiguo, cuál es ese buen camino. ¿Y qué dice? Y andad por él. No dice que preguntes cuál es la dirección para ver si llegas, no, es para que vayamos en pos de él, es para que andemos por él. Y solo ahí, solo en ese camino, dice que vamos a hallar descanso para vuestras almas. El Señor dijo: venid a mí todos los que estén cargados, cansados, fatigados, torturados, qué sé yo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que halles descanso, para que halles paz, para que tengas una vida tranquila, para que tengas gozo, para que no se pierda ese ánimo y esa relación con el Señor, a pesar de la carga que puedas estar llevando. Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá, y eso es lo que nos enseña. Entonces necesitamos evaluar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y si vamos por el camino correcto para poder agradar al Señor. Mira lo que nos decía David. David decía aquí en Salmo 139, 23, con esto estoy cerrando: escudriñame, oh Dios, escudriñame, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y si por alguna razón encuentras un camino malo, entonces guíame en el camino eterno. ¿Alguna vez te has parado en el espejo y le has preguntado al Señor: Señor, ¿será que yo ando en el camino correcto? No porque estés dudando de la iglesia, porque estés dudando de las cuestiones del Señor, no, sino es decir que si estamos agradando al Señor, si estamos haciendo las cosas como al Señor le gustaría que se hiciesen. ¿Alguna vez has tomado una decisión que no oraste por ella? ¿Alguna vez hiciste algo que no lo pusiste delante del Señor esperando una respuesta? Fíjense que una vez me tomó, sin mentirles, 3 meses decidirme a hacer algo. Porque cuando yo fui con el pastor una vez, le dije: pastor, fíjese que tengo este problema, ¿qué hacemos? ¿O qué hago? ¿Qué me aconseja usted? Y el pastor vio el problema y me dijo: mira, vamos a hacer algo. Le oramos al Señor y hay que estar pendiente de lo que la palabra diga. Y vamos a procurar siempre que el Señor nos dé la capacidad de entender cuando el Señor nos hable. Perfecto. Nos pusimos en oración, Él me acompañó a orar y entiendo que siguió orando por mí en todo ese tiempo, pero pasaron 2 o 3 meses y yo estaba pendiente de cada profecía, de cada palabra que el pastor decía, hasta que de repente algo saltó ahí que solo faltó ponerle nombre y apellido. Entonces el pastor, hasta cuando escuchamos la palabra, como el pastor ya sabía, yo estaba casi enfrente ahí con él, el pastor solo me dijo, como quien dice: ¿escuchaste lo que están diciendo? Ahí está tu respuesta, me dijo. Esa fue la gran administración, ahí está tu respuesta. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Que cuando nosotros nos ponemos delante del Señor y dejamos que el Señor decida por nuestra vida, el Señor nos va a dar el camino correcto. Y por eso entiendo lo que David está diciendo aquí. Ve si hay en mí un camino malo. Mira, indágame, escudriñame, examíname si hay un camino malo, y todo lo que encuentres malo en mí, por favor, guíame en el camino correcto. Porque yo lo que quiero es dejarme guiar al camino correcto. Por eso es que dice el texto: buscad, preguntad las sendas antiguas y andad por ese camino. Entonces, redondeando, ¿qué es lo que queremos hablar? El retorno a las sendas antiguas, retornar a las sendas antiguas del Señor, para que podamos serle agradables a Él. Entonces, rápido, para cerrar ya, fidelidad a la palabra.
indaguen en la Escritura, busquen la Escritura, apegados a la fuente ahí para que esa fuente nos llene siempre, y que es una fuente de agua viva, no es una fuente de agua estancada, sino que es algo que se mantiene vivo, que se mantiene activo todo el día, siempre fresco. Entonces tenemos que ir ahí, tenemos que ir al arrepentimiento, a la Escritura. Cuando tú y yo nos apegamos a la Escritura, fácilmente vas a poder encontrar lo que está mal en tu vida, para poder ir y arrepentirnos delante del Señor y corregir nuestro rumbo, porque eso así es, y eso nos va a hacer encontrar el buen camino, el camino que el Señor quiere, por el cual que nosotros debemos de andar. Y también que tengamos un tiempo de reflexión, un tiempo de decirle: ¿sabes qué, Señor? Quiero que me evalúes, quiero que tú me evalúes. Yo no me voy a poner al frente de ninguna persona para que me digas si estoy en el camino correcto. No, que tú me digas si lo que yo estoy haciendo es bien o lo que yo estoy haciendo es mal. Pero si es algo malo, guíame tú al bien y cambia el rumbo de mi vida. Amén. Padre, en el nombre de Cristo te agradecemos este tiempo de tu buena palabra, de la comunión y el compartir con nuestros hermanos. Señor, desde ya te rogamos y te pedimos que nos ayudes a poder andar en esas sendas antiguas, que nos ayudes a poderte ser agradables en todo lo que hacemos, Señor, que nos ayudes en todo tiempo, Señor, a poder tener una verdadera comunión contigo. No queremos religiosidad, queremos una vida de comunión y queremos ser obedientes siempre a ti. Ayúdanos a poder siempre ser obedientes a tu buena palabra, a poder encontrar ese camino correcto, ese camino bueno, ese camino que te agrada, y poder andar siempre ahí en él. En el nombre de Cristo, desde ya te rogamos y te pedimos por cada uno de estos discipulados, que podamos ministrarles, que podamos llenarlos con tu buena palabra, que podamos guiarlos a ese camino correcto, Señor, y que cada uno de ellos tenga un corazón dócil, un corazón, Señor, entregado al arrepentimiento, Señor, entregado a tu palabra, para que podamos escribir en él y poder avanzar con ellos. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos por todos aquellos hermanos que por alguna razón, tal vez por causa de enfermedad o por trabajo o por familia, no pudieron estar aquí con nosotros, para que los ayudes en todo momento, Señor, y que podamos en la próxima reunión poder estar juntos siempre para gloriarte, para honrarte y para bendecirte, y por sobre todas las cosas para ponernos siempre en servicio a ti, Señor. En el nombre de Cristo, gracias. Llévanos con tu bien, con tu bendición. Apártanos del mal, Señor. Cúbrenos de toda la forma de maldad que quiera venir en pos de nosotros, y ayúdanos siempre a tener siempre la esperanza, el ánimo de saber de que tú estás siempre con nosotros, que tú nos llevas por el camino correcto y que nada malo vendrá. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.